más noble de todos los árboles. Ningún bosque ha producido jamás otro igual. En hojas, en flores, en frutos sin par. Oh cruz, te adoramos. Oh cruz, te bendecimos. De ti viene la vida, de ti la salvación. Ensalcemos la gloria del triunfo en la lucha y cantemos la victoria de Cristo el Señor. Al mundo lo salva con muerte de cruz. Oh cruz, te adoramos. Oh cruz, te bendecimos. De ti viene la vida, de ti la salvación. De un árbol nos vino la muerte a los hombres, y de un árbol viene al mundo su salvación. La muerte es vencida por Cristo en la cruz. Oh cruz, te adoramos. Oh cruz, te bendecimos. De ti viene la vida, de ti la salvación. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Que la gracia del Señor les acompañe, les guíe y les bendiga a todos ustedes en esta tarde de Martes Santo. Hoy meditaremos sobre la cruz, escándalo y gloria. El Hijo de Dios, el que vivía con el Padre y el Espíritu y no podía morir en un momento de aparente frenesí de amor, se vistió con la naturaleza de hombre, anonadándose, así como pudo, primero presentarnos el mensaje de salvación e ir avanzando hacia su muerte redentora, camino al Calvario, y después mostrarnos su rostro de gloria triunfante de la muerte, transfigurado en luz de vida. Esto es lo que nosotros, queridos hermanos, celebramos en esta Semana Santa, la muerte y la vida. Pero hoy martes Santo, podemos atrevernos a preguntar cada uno de nosotros si todo esto que celebramos en la Semana Santa no tiene un poco de locura, de incomprensión. ¿Sí? ¿Cómo es posible en el Hijo de un Dios un morir infamado y un resucitar glorioso? ¿Por qué tenía que morir? ¿No era más fácil la otra forma? ¿O de otra forma? Pero bueno,
tenemos que clamar: oh cruz, cuántos misterios encierras y ocultas. Si te abraza un hombre y tú le abrazas, ambos mueren. Pero si te abraza Dios y tú le abrazas, ¿quién muere en tus brazos? Nunca, queridos hermanos, en la historia de las religiones, ¿verdad?, se encontró tanta cosa, o tanto misterio, o esa situación de un Dios que muere por sus hijos, por sus criaturas. Es muy particular y muy significativo. Es un problema. Unir en un mismo ser y en un madero a quien por un lado no podía morir, por ser divino e inmortal, pero por otro estaba abocado a la muerte, por ser humano. La mente, nuestra mente, no alcanza, queridos hermanos, a comprender este misterio de vida y de muerte. El corazón, nuestro corazón, se resiste a creerlo, y muchas veces escuchamos la voz de los cristianos que lo narran y menean la cabeza con desdén. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Duras son esas palabras, queridos hermanos. Decían los discípulos de Jesús: Hijo de Dios e Hijo del hombre, durante la predicación del Nuevo Testamento. Nuevo en el amor, habló muchas veces a sus discípulos diciendo que al final de las jornadas de su vida se prepararan para presenciar un desenlace fatal: la muerte del Maestro. Jesucristo los fue preparando, les fue hablando, les fue anunciando esa situación, aunque ellos, como escuchamos en la Sagrada Escritura, en los Evangelios, no entendían de qué se trataba eso que les decía eso, el Señor. ¿Qué era eso? No entendían. Un decir, pero bueno. Estos se resistían, como les digo, a creer violentamente a que se les quisiera catequizar y educar en ese sentido, previendo la dureza de tal acontecimiento. Porque ciertamente el misterio de la cruz es un acontecimiento de por sí violento, fuerte, duro, intenso. ¿Cómo es posible, se decían ellos, que muera en la cruz el Mesías, el Hijo de Dios? ¿No vino a nosotros para vivir y dar vida a los demás? ¿A qué viene pues entonces, queridos hermanos, decir que sube a Jerusalén? ¿A qué viene todo esto? ¿Por qué tiene que subir a Jerusalén? ¿Por qué tiene que estar en esas situaciones? ¿Por qué? Y que allí la guardan quienes serán sus verdugos. Más bien, si nosotros supiéramos dónde están nuestros verdugos, si están a la derecha, vamos hacia la izquierda. Y si están a la izquierda, vamos hacia la derecha. ¿Por qué? Porque esos son los verdugos que lo crucificarán. Y es allí, en la crucifixión, donde se realizará esa obra de la redención. Ver en la cruz a Jesús, queridos hermanos, no sería verlo despojado de su divinidad, para nada. Es allí en la cruz donde está el trono del Rey. Sin embargo, Jesús les insistía a sus discípulos en que la muerte del Hijo del Hombre sería camino de vida, paso previo a su transfiguración definitiva
y que ellos, queridos hermanos, debían creerlo y tratar de comprenderlo. En verdad, con Jesús se abría un mundo nuevo, un pensamiento nuevo, una actitud vital totalmente diferente, totalmente nueva. Pero, ¿cómo comprenderlo? ¿Cómo entenderlo? ¿Cuál sería el precio para que pudiéramos comprender esa acción, esa entrega en amor que hizo Jesús por nosotros en la cruz? ¿Cuál sería su precio otra vez? Escándalo y locura de la cruz. Sí, la cruz era un escándalo. Recordemos lo que decíamos ayer, que era una muerte ignominiosa. Una muerte que solamente se le procuraba a aquellos que habían cometido delitos totalmente abominables. Para la mentalidad judía, ser divino y ser capaz de morir en una cruz eran realidades que no calzaban, que no congeniaban, que no eran lógicas, ¿verdad? Si ellos esperaban un Mesías guerrero, un Mesías libertador, pues que el Mesías muriera y muriera de esa forma, sin haber liberado al pueblo, eso era un escándalo. Eso más bien hablaba de que ese era un falso Mesías. Era totalmente un escándalo, una locura, algo inconcebible. Por eso es que no terminaron de creer en el Señor, ¿verdad? Y lo mismo ser Mesías y sucumbir en la cruz, ¿no? Si lo que esperaban era un Mesías victorioso, Señor de los ejércitos, que arrasara con todo y con todos, y que restableciera el reinado de Israel, y que todos los pueblos estuvieran sometidos y subyugados por el pueblo. Eso era lo que pensaban los judíos, mas no era lo que pensaba Dios, ni tampoco lo que Dios quería. El Salvador, por eso en la mentalidad judía de Israel, estaba llamado a vestirse de poder y de majestad, no de humillación y de vergüenza. ¿Y esto por qué? Porque juzgamos con criterios muy humanos. Entonces, todo aquello que queremos exaltar, engrandecer, lo ponemos por encima de nuestras capacidades, de nuestras posibilidades, lo elevamos a la enésima potencia. ¿Por qué? Porque es grandioso. Y no. Vino a mostrar que en la humillación, en la vergüenza, en la entrega y en el servicio está todo. Por tanto, si Cristo moría en la cruz, no era el Mesías, según la mentalidad judía. No podía ser el Mesías, jamás. No calzaba con sus criterios, no calzaba con sus ideas, no calzaba con su esperanza. La cruz era un escándalo. Jamás un honor y una gloria. En estas perspectivas mesiánicas que tenía el pueblo de Israel, colmadas de gloria, de poder, de orgullo, qué difícil, por no decir que imposible, hermanos. Tenía que ser para los judíos adherirse a Cristo, asumir un terrible escándalo, ¿verdad? Y asumir el mensaje cristiano, la actitud cristiana. Andaba por medio nada menos que la cruz. Oh cruz fiel, cantaba o escuchábamos en el canto ahora, al inicio de esta reflexión. Oh cruz fiel, el más noble de todos los árboles. Oh cruz fiel. En Jesús la cruz asume una orientación, una perspectiva diferente. No como el de un maldito. Recordemos lo que nos dice la Escritura: maldito el que cuelga de un madero. Jesús hizo maldito por nosotros. Por contraste a la perspectiva judía, en la comunidad cristiana, como discipulados de Jesús,
El misterio de que el Mesías, el Salvador, Cristo muriera en una cruz, se encontraba en la base de su fe. Aunque no solo la cruz, sino unida a la cruz, a la resurrección del crucificado. Porque la cruz no está sola. La cruz no se entiende sola. La cruz se entiende desde la resurrección, desde la vida. El instrumento de muerte se vuelve instrumento que propicia la vida. Como dice el canto, hay que morir para vivir. Que eso sí que no lo debemos de olvidar nosotros creyentes dentro de nuestra perspectiva como hombres y mujeres de fe. ¿Y qué decir de la mentalidad pagana? Porque también tenemos que decir algo de ellos, ¿verdad? Para los cultos pensadores griegos que entraban en contacto con el judaísmo y también con el cristianismo, hablar en religión nada menos que de una cruz era, bueno, una locura, algo inaudito. Cuando hablaban ellos de los dioses del Olimpo y esos dioses que estaban ahí todopoderosos, y hablar de ese Dios que muere en una cruz. Bueno, hablar en religión nada menos que de una cruz era una locura. La cruz no podía tener relación alguna con algo divino, para nada. Al contrario, era más bien todo un escándalo, toda una maldición, en contraposición a la bendición, ¿verdad? ¿Cómo podían entonces los cristianos en aquel momento hablar de cruz? Y también para nosotros, ¿cómo nosotros podemos hoy en día hablar de la cruz? Nos llamarán masoquistas o quién sabe qué cosas más, pero bueno, pero nosotros hablamos de la cruz no como el patíbulo, sino como el paso a la vida, el ofrecimiento de una vida por la vida, y por la vida de muchos. Podemos ser estimados como insensatos, ¿verdad? Si esta actitud obviamente nos coloca en una órbita fuera del contexto y de la mentalidad humana y de la razón humana. El testimonio, queridos hermanos, del apóstol San Pablo, esa locura de la que habla Pablo, y escándalo la sufrió San Pablo en carne propia en sus correrías fundacionales de las comunidades cristianas. No solo San Pablo sufrió la burla, el desprecio, el rechazo de aquellos a quienes llegaba a dejar a dar esa buena noticia, sino que incluso que escandalizaba a los judíos cristianos, que a pesar de haberse convertido a Cristo, seguían estimando como escándalo, un escándalo la cruz, algo inaudito, ¿verdad? ¿No sería mejor, decían ellos, borrar semejante escena de las catequesis cristianas? Hoy en día, ¿será válido hablar de la cruz de Cristo en medio de un mundo que se ha alejado y se va alejando afectiva, efectiva y sistemáticamente de Dios? ¿Será válido? ¿Será creíble? Sí, es válido, es creíble. Y no solamente eso, hermanos, es urgente. Es una tarea imponderable, ineximible, que cada uno de nosotros tiene que asumir, ¿verdad? San Pablo, entre los fieles de Filipos, por ejemplo, llegó a hablar de los enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos, porque no podían terminar de creer y asumir y aceptar la cruz. ¿Cómo? Bueno, no era prudente, por tanto, que los cristianos dieran primacía a otras experiencias del Espíritu, evadiéndose de la cruz y de sus imposiciones.
Claro, porque la cruz impone sacrificio, entrega, renuncia y amor. 4 características que podemos desprender de la cruz de Cristo. No como instrumento de muerte, como instrumento de vida. ¿Verdad? Tal vez este escándalo de la cruz, queridos hermanos, en aquellos primeros cristianos, y lo que movió a algunos cristianos a negar incluso la verdadera humanidad de Jesús, reduciendo su imagen externa a la mera imagen de un hombre. Nos habla la primera carta de San Juan en el capítulo 5, versículo 6. Sin embargo, para la auténtica fe cristiana, aunque produzca pavor y estremecimiento, conflicto, la cruz es el signo máximo del amor y de la entrega y de la inmolación de Jesús. Es un gesto, queridos hermanos, incomparable, por la que muestra Jesús que su vida es una vida para los demás. No es una vida para sí, es una vida para los demás. Y para nosotros también tiene que ser eso. Nuestra vida tiene que ser una vida para los demás. Una vida para procurar que los demás tengan vida. Oh cruz en que muere el Señor, oh cruz fiel, árbol único en nobleza. A pesar de las dificultades de la comprensión de un Dios hecho hombre, que muere en una cruz, ahí está la culminación de la obra redentora de Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. Por eso sin la cruz no tendríamos nosotros en la historia de la religión cristiana las 2 experiencias de mayor alcance: muerte y resurrección. No. Todos, iglesia, comunidades cristianas y cada cristiano en particular, morimos un poco con Cristo que muere crucificado, y también todos resucitamos con Él. Esa es nuestra fe. En eso confiamos. Hay mucha gente que lleva meses preparando celebraciones para estos días. Y no es que sea malo, conste. Asumen con mucha alegría y con mucha generosidad estas celebraciones y las preparan. No digo que perfecto, porque perfecto solo Dios, pero tanta preparación tan bonita, y quedan tan bonitas las cosas, hermanos, ciertamente, y eso hay que reconocerlo, ¿verdad? Que en algunas regiones aquí del mundo la Semana Santa es, bueno, tremenda, es un arraigo popular que arrastra y arrastra y arrastra gente, ¿verdad? Que ha generado tantas tradiciones que exige una puesta en escena de todas esas cosas. Compleja, costosa. Para eso hay cofradías, hermandades, que se ocupan y se preocupan de las procesiones, del arreglo de las calles, de los espectáculos, etc. Los seres humanos, cuando sentimos que algo nos va, somos capaces de muchos sacrificios, ¿verdad? Y reconozco que esos sacrificios que hacen ellos lo hacen por amor, con mucho entusiasmo. Es una situación muy válida, pero eso a la vez nos lleva a una gran pregunta que tenemos que hacernos todos y cada uno de nosotros, queridos hermanos. Importante, para que en lo que queda de este martes santo lo reflexionemos. ¿Es posible preparar del mismo modo nuestro itinerario interior? Repito la pregunta. ¿Es posible del mismo modo preparar nuestro itinerario interior? ¿Es posible? ¿Es posible? No me respondan ahorita. La liturgia de estos días nos lleva a vivir intensamente el Tríodo Pascual. Hoy martes y mañana miércoles somos invitados a parar los oídos para no perdernos ninguna palabra,
El profeta Isaías comienza, queridos hermanos, con una exhortación a escuchar. Nos dice: escuchadme islas, atended pueblos lejanos. La escena que Juan nos va a describir en el Evangelio está llena de confidencias que solo pueden percibirse con un oído muy fino. La pregunta del discípulo amado, la respuesta de Jesús, la admonición de Judas, el diálogo entre Jesús y Pedro. Momentos de por sí intensos. El seguimiento de Cristo, ¿verdad?, que nos interpela y nos cuestiona. Queridos hermanos, seguimos nuestro caminar en la vida, seguimos nuestro itinerario, vamos avanzando en el conocimiento de Dios. Por eso, entonces es importante que nosotros nos preparemos y nos esforcemos por seguir a Cristo y unirnos en especial con aquella mujer que siguió a Cristo fielmente, que entregó todo por Cristo. ¿Quién? Su madre dolorosa. Por eso, antes de dar la bendición de esta tarde, pues encomendarle a todos y cada uno de ustedes al amor de Dios. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre al hacernos hijos suyos, hijos en el Hijo, que muere en la cruz, que se entrega. Siempre que veamos una cruz, recordemos siempre el inmenso amor que Dios nos tiene, para que nunca se nos olvide que si Dios es capaz y fue capaz de entregar y de ofrecer a su Hijo en la cruz, como nos dice Juan en su Evangelio, en el capítulo 3, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Pues nosotros, queridos hermanos, confiemos y descubramos, sí, que Dios no nos abandona, que valemos mucho para Él, puesto que por cada uno de nosotros se ha pagado un altísimo precio. Es más, un precio impagable, el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe hoy y siempre. Escuchemos pues, queridos hermanos, atentos a esta canción que se la presentamos a María, ¿verdad?, para que descubramos cómo María nos ama, cómo María nos cuida, cómo María está siempre pendiente de nosotros, sus hijos, ¿verdad? Por eso, recordemos cómo esta madre está ahí siempre, esa madre dolorosa. Que sufren